Nunca imaginé que un fin de semana en la casa de campo familiar pudiera convertirse en la experiencia más humillante de mi vida. El viaje desde Madrid había sido bastante agradable. Javier y yo habíamos escuchado un audiolibro. Nos habíamos reído con nuestras bromas de siempre y habíamos parado en nuestra pastelería favorita de Segovia a por esas napolitanas de chocolate que tanto le gustan. Todo parecía normal. El cómodo silencio entre conversaciones, su mano descansando de vez en cuando en mi rodilla mientras conducía. Nada hacía presagiar que, al caer la noche, me desecharían como si fuera basura. «Ah, Elena, recuerda lo que te dije», había murmurado Javier mientras entrábamos en el camino de grava que llevaba a la casona de piedra. Mamá ha estado de mal humor desde el susto que nos dio papá con su salud. Simplemente anda con pies de plomo. Yo había asentido, apretándole la mano. Claro, le he traído esos jabones de lavanda que tanto le gustaron del mercadillo de Navidad. Su sonrisa había sido forzada, sin llegar a sus ojos, pero lo achaqué a la preocupación por su padre. Debería haberlo reconocido como la advertencia que era. Isabel Montero nos había abierto la puerta con su habitual abrazo tenso, de esos en los que los hombros apenas se tocan y las manos dan palmaditas torpes en la espalda. «Llegáis tarde», había dicho, desviando la mirada de mí para posarla en su hijo. «Tu padre ya se ha subido a descansar la siesta». «Había atasco en la A6, mamá», había respondido Javier, dándole un beso en la mejilla. «¿Cómo está?» Les seguí hasta el salón, escuchando su conversación sobre horarios de medicamentos y citas médicas mientras deshacía los pequeños regalos que había traído. Los jabones, una botella de licor de hierbas del mercado de agricultores cerca de nuestro piso, magdalenas recién hechas de la pastelería, pequeñas ofrendas de paz con las que esperaba derretir la perpetua escarcha que había entre nosotras. «Voy a subir las maletas», había dicho al cabo de un momento, sintiéndome invisible en su conversación. Fue entonces cuando debería haberme dado cuenta, la forma en que los ojos de Isabel se habían entrecerrado, el ligero movimiento de cabeza que Javier había correspondido con un asentimiento. Pero yo estaba ocupada planeando mentalmente la cena, preguntándome si debería ofrecerme a cocinar ese asado que su padre había elogiado la última vez. La habitación de invitados estaba al final del pasillo, con un papel pintado amarillo de diminutas rosas que siempre me recordaba a la casa de mi abuela. Estaba colocando nuestros artículos de aseo en el baño cuando las oí, voces ahogadas y urgentes desde abajo. Javier y su madre, sus tonos afilados a pesar del bajo volumen. «No puede quedarse aquí de ninguna manera. Prometiste que al menos lo intentarías». Después de lo que dijo sobre... Me quedé helada, con el cepillo de dientes en la mano. ¿Estaban hablando de mí? Dejé el neceser con cuidado, intentando dar sentido a los fragmentos que subían por la escalera. Cuando volví a bajar, algo había cambiado. Javier estaba de pie al final de la escalera, con una postura rígida y la cara sonrojada. Isabel estaba detrás de él, con los brazos cruzados sobre el pecho y la boca convertida en una delgada línea de triunfo. «Elena», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Ha habido una situación». «¿Qué pasa?», pregunté, mi voz sonando débil en la repentina tensión del vestíbulo. «¿Es por tu padre? ¿Llamamos a alguien?» Isabel emitió un sonido entonces, algo entre una burla y una risa. Siempre la nuera preocupada, ¿verdad? Qué convincente. Miré de uno a otro, la confusión dando paso a un pavor creciente. «Javier, ¿qué está pasando?» «Mamá ha encontrado tus mensajes», dijo secamente. «¿En mi móvil?» Mi mente se aceleró, intentando comprender. ¿Mensajes? ¿Qué mensajes? Yo no había... «No te molestes en negarlo», intervino Isabel, su voz afilada por una ira justiciera. «¿Planeando la Navidad en Asturias con tu familia?» Después de que habláramos específicamente de pasarla aquí por la salud de Arturo, parpadeé sintiendo un gran alivio. «Ah, solo estaba barajando opciones con mi hermana. No habíamos decidido nada. Y quejándote de este caserón viejo y húmedo. ¿Y de cómo preferirías quedarte en un hotel?» Su voz se había elevado, y unas manchas de color aparecieron en sus pómulos. «¿Diciendo que la enfermedad de Arturo es muy oportuna?» «¿Qué?» Yo nunca dije... Nunca diría... Me volví hacia Javier, esperando que corrigiera este enorme malentendido. «Javier,
sabes que yo no diría esas cosas. Pero su rostro estaba cerrado, distante de una manera que nunca antes había visto. He visto los mensajes, Nelena, a tu hermana, sobre lo pesados que son mis padres, sobre cómo no puedes soportar otro fin de semana fingiendo que te importan las batallitas del abuelo. Se me encogió el estómago. Esas no eran mis palabras. Ni siquiera le había escrito a mi hermana sobre esta visita. «Déjame verlos», exigí, extendiendo la mano. «Enséñame esos mensajes». «Los he borrado», dijo con frialdad. No podía soportar verlos. Fue entonces cuando lo supe. La revelación me cayó como un jarro de agua fría. Isabel se lo había inventado todo. De alguna manera, había convencido a Javier de que yo había escrito cosas horribles que ni siquiera se me habían pasado por la cabeza, y mucho menos enviado por mensaje. Y él la había creído sin dudarlo. «Javier, por favor», susurré con la voz quebrada. «Esto no es real. Alguien se lo está inventando». La mano de Isabel se posó en el hombro de su hijo, apretando con fuerza. «Creo que es mejor que te vayas, Elena. Ahora». Me quedé allí, paralizada por el asombro, mientras Javier se acercaba al perchero, cogía mi chaqueta y me la tendía sin mirarme a los ojos. «No puedes estar hablando en serio», acerté a decir. «Javier, llevamos 3 años casados. Me conoces. Sabes que yo nunca... No quiero que te vayas de casa de mis padres». Me interrumpió, con la voz baja y temblorosa de ira. Ahora miré de uno a otro, mi marido, el hombre que había prometido estar a mi lado pasara lo que pasara, y su madre, cuya aversión apenas disimulada finalmente había estallado en abierta hostilidad, y sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí. «De acuerdo», dije, cogiendo mi bolsa de viaje, que ni siquiera había tenido tiempo de deshacer. «Iré a un hotel, pero tenemos que hablar de esto cuando te calmes». Fue entonces cuando ocurrió, el momento que se repetiría en mi mente durante los meses siguientes. Javier agarró la correa de mi bolso con tal fuerza que me hizo tropezar, casi cayéndome. Luego me empujó hacia la puerta, su rostro familiar desfigurado por una ira que nunca le había visto antes. «Vete a la estación andando», gritó, abriendo la puerta de par en par. Isabel se adelantó entonces, con los ojos brillantes de satisfacción. «En esta familia no llamamos taxis a las mentirosas». Me quedé helada en el umbral. El peso de su rechazo me oprimía el pecho y me dejaba sin aire. Detrás de mí, a través de la puerta abierta, podía ver el largo y sinuoso camino rural que tan pintoresco me había parecido a nuestra llegada. Ahora se extendía ante mí como una condena. Mientras salía a trompicones, con los oídos zumbando por la conmoción, la oí, la risa de Isabel, suave pero inconfundible. No solo era el sonido de la victoria, sino del placer ante mi dolor. El sonido de un plan largamente gestado que, por fin, daba sus frutos. La puerta se cerró de golpe a mi espalda con una contundencia que resonó en el fondo de mi estómago. Y así, sin más, estaba fuera, expulsada de lo que yo creía que era mi familia. Me quedé inmóvil en el porche, los dedos temblándome alrededor del asa de mi bolsa de viaje. El portazo aún resonaba en mis oídos, un sonido de finalidad que de repente lo hizo todo terriblemente real. Detrás de mí podía oír voces ahogadas. Javier e Isabel, todavía discutiendo. Pero las palabras eran ahora indistintas. Ya no estaban destinadas a que yo las oyera. La tarde de primavera se había vuelto fría, y con el caos no había cogido mi chaqueta de punto. Se me puso la piel de gallina mientras la realidad se asentaba. Estaba a 8 kilómetros del pueblo más cercano, sin coche, sin servicio de taxi en esta remota parte de la sierra, y mi móvil apenas tenía una raya de cobertura. Justo cuando había decidido empezar a caminar hacia la carretera principal, la puerta se abrió de nuevo. Por un instante descorazonador, pensé que podría ser Javier, que había entrado en razón y venía a disculparse. En su lugar, Isabel salió al porche, su delgada figura recortada contra la cálida luz del vestíbulo. Javier se cernía detrás de ella, su rostro en la sombra. «¿Todavía estás aquí?», dijo Isabel, su voz con el mismo tono despectivo que usaba al hablar de los políticos que desaprobaba. No creí haber sido clara. «Ya me voy», respondí, odiando lo débil que sonaba mi voz. «Solo necesito llamar a...» «No», me interrumpió acercándose un paso. «No vas a usar nuestro teléfono. No vas a llamar a un taxi con nuestro dinero. No vas a quitarle nada más a esta familia.
Sentí que el rostro se me encendía de indignación. Nunca os he quitado nada. Siempre he intentado... Oh, por favor, se burló cortándome de nuevo. ¿Y los bolsos de diseño? ¿Las escapadas de fin de semana? ¿La reforma de ese piso? Mi hijo se ha deslomado trabajando para darte el estilo de vida que exigías. Eso no es verdad, dije, pero hasta para mis propios oídos, la protesta sonó débil. Javier y yo siempre habíamos compartido los gastos a partes iguales. De hecho, mi trabajo en marketing estaba mejor pagado que el suyo en el estudio de arquitectura. Pero la injusticia de sus acusaciones se me atragantó, dificultando que pudiera defenderme con coherencia. Isabel dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca como para oler el familiar aroma de su perfume de lavanda, el mismo de los jabones que le había traído como regalo, ahora abandonados dentro. ¿Sabes cuál es tu problema, Elena? Que siempre te has creído mejor que nosotros. Con tu piso en Madrid y tu título universitario de postín, menospreciaste nuestro caserón viejo y húmedo desde el momento en que Javier te trajo aquí. Yo nunca dije eso, insistí, oyendo la desesperación en mi voz. Esos mensajes no eran míos, Isabel. Alguien te está mintiendo. Su risa fue aguda, como un cristal al romperse. ¿Sigues negándolo? Incluso ahora, se giró para mirar a su hijo. ¿Ves lo que te he estado diciendo todo este tiempo? Ni siquiera puedes ser sincera cuando la pillan. Miré más allá de ella, hacia Javier, suplicándole en silencio que entrara en razón, que recordara los 3 años de nuestro matrimonio, la vida que habíamos construido juntos. Pero su rostro permanecía impasible, cerrado de una manera que nunca antes había visto. ¿A dónde se supone que voy a ir?, pregunté finalmente, odiando la debilidad de la pregunta pero sin ver otra alternativa. Está anocheciendo. No hay servicio de taxis por aquí. Fue entonces cuando la expresión de Isabel cambió. Una sonrisa lenta y calculada se extendió por su rostro. Levantó el brazo y señaló al otro lado del estrecho camino rural que pasaba frente a su propiedad. Allí, parcialmente oculto por un grupo de robles centenarios, se alzaba un edificio en ruinas, una especie de antiguo almacén o granero, con el techo parcialmente hundido por un lado. «Puedes compartir el espacio con los perros callejeros esta noche», dijo, su voz cargada de burla y triunfo. «Probablemente sean más de tu clase, de todos modos». La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. Volví a mirar a Javier, segura de que, aunque creyera lo peor de mí, no permitiría esto. No dejaría que su madre sugiriera que durmiera en lo que era esencialmente una ruina. Pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí, respaldando en silencio la malicia de ella. «No podéis hablar en serio», susurré, mirándolos a ambos. «¿Javier?» Cambió el peso de su cuerpo y, por un momento, pensé que podría intervenir. En cambio, simplemente dijo: «Deberías irte, Elena, antes de que anochezca del todo». El desdén en su voz era absoluto. Este hombre, que me había abrazado durante el funeral de mi padre, que se había reído conmigo por cenas quemadas y había bailado conmigo en nuestra diminuta cocina, ahora me sugería con calma que pasara la noche en un edificio abandonado, en lugar de bajo el mismo techo que él. La vergüenza me invadió en una oleada caliente y sofocante. No solo la vergüenza del rechazo, sino la humillación más profunda de haber creído en algo, en alguien, tan completamente, solo para descubrir que todo se había construido sobre arena. «De acuerdo», acerté a decir, tragándome el nudo que tenía en la garganta. «Me iré, pero no creas que esto se ha acabado, Javier. Cuando te des cuenta de lo que ella ha hecho». «¿Lo que yo he hecho?», intervino Isabel, alzando la voz. «He protegido a mi hijo de una cazafortunas mentirosa que nunca lo quiso, que se burlaba de su familia a sus espaldas, que probablemente le ha estado engañando durante meses». Esta nueva acusación me golpeó como un puñetazo. «¿Engañándole? ¿Estás loca? Yo nunca...» «Las noches hasta tarde en el trabajo. Las escapadas de chicas». Hizo comillas en el aire con los dedos, un gesto de alguna manera más degradante que sus palabras. Puede que Javier fuera demasiado confiado para verlo, pero una madre lo sabe. Miré a Javier, esperando que me defendiera de esta nueva y escandalosa acusación. Pero sus ojos se habían oscurecido con la duda, y me di cuenta con horror de que ella lo había estado envenenando en mi contra durante más tiempo que solo hoy. «Javier, por favor», intenté una última vez, con la voz quebrada.
Tú me conoces. Sabes que esto no es verdad. Él me miró entonces. Me miró de verdad. Y por una fracción de segundo, vi un destello de confusión en su rostro. Un momento en que el verdadero Javier se abría paso a través del hechizo que su madre le había lanzado. Pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Vete, Elena», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar, dejándome a solas con Isabel. Ella no se regodeó, no dijo una palabra más. No lo necesitaba. Su victoria era completa. Simplemente cerró la puerta, dejándome sola en el porche, mientras la luz del sensor de movimiento se apagaba, sumiéndome en la oscuridad. Me quedé allí durante varios minutos, una parte de mí todavía incapaz de procesar lo que había sucedido. El silencio del campo me envolvía, roto solo por el lejano ulular de un búho y el débil sonido de ladridos provenientes del almacén. Los ladridos me recordaron el último insulto de Isabel, la sugerencia de que durmiera entre perros callejeros. Mi primer instinto fue rebelarme, empezar a caminar hacia el pueblo a pesar de la creciente oscuridad, negarle la satisfacción de saber que había seguido su cruel directiva. Pero el sentido práctico se impuso al orgullo. Los caminos rurales no estaban iluminados y no los conocía. No tenía linterna, y la probabilidad de encontrar un hostal con habitaciones libres a esa hora era escasa. Al menos el almacén me proporcionaría algo de refugio para pasar la noche. Mañana, con la luz del día, podría pensar en mis próximos pasos. Con los pies de plomo, comencé a bajar por el camino de grava hacia la carretera. Cada paso se sentía como una admisión de derrota, cada crujido de la piedra bajo mis zapatos una pequeña humillación. No miré hacia atrás, a la casa. No podía soportar ver la cálida luz que se derramaba por sus ventanas, imaginar a Javier e Isabel dentro, quizás ya continuando con su velada como si yo nunca hubiera existido. Al cruzar el estrecho camino, se acercó un coche. Sus faros me cegaron momentáneamente. Me hice a un lado, de repente consciente de mi aspecto. Una mujer sola al anochecer, agarrando una bolsa de viaje, dirigiéndose hacia un edificio abandonado. El coche redujo la velocidad al pasar, y pude vislumbrar a una pareja de ancianos que me miraban con curiosidad. No se detuvieron a preguntar si necesitaba ayuda. Quizás pensaron que estaba invadiendo una propiedad, o algo peor. El camino hacia el almacén estaba cubierto de maleza. Las zarzas se enganchaban en mis vaqueros mientras me abría paso. Para cuando llegué a la entrada derruida, tenía las manos arañadas y los calcetines llenos de abrojos. Lo primero que me golpeó fue el olor, a piedra húmeda y madera podrida, con un tufillo animal subyacente que confirmaba la afirmación de Isabel sobre los perros. De pie en el umbral, sentí que lo último que me quedaba de compostura amenazaba con desmoronarse. A esto se había reducido mi matrimonio. Yo, sola en la oscuridad creciente, a punto de pasar la noche en un edificio en ruinas porque mi marido había elegido las mentiras de su madre por encima de la verdad que debería haber conocido en su corazón. Respiré hondo, saboreando el polvo y la decadencia, y entré, con el peso de la humillación asentándose sobre mis hombros como una pesada capa. El interior del almacén era peor de lo que había imaginado. La luz de la luna se filtraba por los agujeros del techo, creando patrones fantasmales en un suelo cubierto de escombros, cristales rotos, cartones podridos, trozos de metal retorcidos con bordes oxidados. El aire estaba cargado de olor a moho y a algo más animal, un olor almizclado que me hizo arrugar la nariz. Me quedé justo en la entrada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. En el rincón más alejado, algo se movió. Un desplazamiento de sombras que se resolvió en las figuras de 3 perros. Me observaban con cautela, las orejas erguidas, sin ser ni acogedores ni amenazantes. Simplemente observando, como si ellos tampoco pudieran creer que estuviera allí. «Hola», dije en voz baja, mi voz sonando anormalmente alta en el espacio cavernoso. Uno de los perros, un chucho marrón de tamaño mediano con el pecho blanco, ladeó la cabeza al oír el sonido. Los otros 2, más pequeños y oscuros, permanecieron inmóviles, sus ojos reflejando la escasa luz de la luna. Di un cauteloso paso hacia adelante, luego otro, mis zapatillas crujiendo sobre los escombros. Los perros no hicieron ningún movimiento para acercarse o retroceder. Simplemente observaban, quizás tan inseguros de mis intenciones como yo de las suyas. Encontrando un lugar relativamente limpio contra una pared,
Dejé mi bolsa de viaje y me senté sobre ella, poco dispuesta a hacer contacto directo con el suelo sucio. La realidad de mi situación se me vino encima entonces, el absoluto absurdo, la crueldad, el giro inimaginable que mi vida había dado en el lapso de una hora. Era Elena García, 32 años, ejecutiva de marketing con un bonito piso en el barrio de Salamanca, un círculo de buenos amigos y lo que yo creía que era un matrimonio sólido. Y ahora estaba sentada en un almacén abandonado con 3 perros callejeros por compañía, expulsada de la casa familiar de mi marido basándose en mentiras que su madre, de alguna manera, le había convencido para que creyera. Una risa brotó de mi garganta, un sonido extraño y ahogado que amenazaba con disolverse en sollozos. Me apreté el puño contra la boca, decidida a no derrumbarme. Todavía no, aquí no. Los perros se habían vuelto a acomodar, aparentemente decidiendo que no representaba una amenaza inmediata. El marrón se había acurrucado con el hocico metido bajo la cola, mientras que los otros 2 permanecían sentados, mirándome ocasionalmente en mi dirección. Saqué mi móvil, su pantalla iluminando mi pequeño rincón del almacén. Una raya de cobertura parpadeaba incierta en la parte superior. Podría intentar llamar a alguien, a mi hermana Olivia en Bilbao, a mi amiga Megan que vivía a 1 hora de distancia. Pero, ¿qué les diría? Hola. Me han echado de casa de mis suegros acusándome de cosas horribles que no he hecho, y ahora estoy en un edificio en ruinas con unos perros callejeros. ¿Puedes venir a buscarme? La humillación de tener que explicarlo sería casi tan mala como la situación misma. ¿Y Javier? ¿Debería intentar llamarle? ¿Siquiera contestaría? La idea de que su buzón de voz saltara, de que ignorara deliberadamente mi llamada mientras yo estaba sentada aquí en esta miseria, era demasiado para soportar. En su lugar, abrí mis mensajes de texto, repasando el historial con mi hermana. Estaban los intercambios habituales, noticias sobre nuestros padres, enlaces a artículos que pensábamos que a la otra le interesarían, planes para que visitara Madrid el mes que viene. Nada ni remotamente parecido a los mensajes que Isabel afirmaba haber visto. Nada sobre los padres de Javier, nada sobre planes de Navidad y ciertamente nada que se burlara de la enfermedad de Arturo. Alguien había falsificado esos mensajes. Había conseguido Isabel de alguna manera el móvil de Javier y había creado mensajes falsos que parecían venir de mí, o simplemente había mentido, le había dicho que había visto mensajes que nunca existieron, y por qué Javier la había creído tan fácilmente, sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Cerré los ojos, apoyando la cabeza en la pared rugosa. El dolor de su traición era físico, un dolor que se extendía desde mi pecho hacia afuera. 3 años de matrimonio, 5 años juntos en total, y le había costado menos de 20 minutos tirarlo todo por la borda basándose únicamente en la palabra de su madre. Un suave gemido llamó mi atención de nuevo hacia los perros. El marrón se había levantado y se acercaba con cautela, su cola meneándose tímidamente. Se detuvo a unos metros de distancia, observándome con ojos inteligentes que no contenían juicio ni acusación, solo curiosidad, y quizás el reconocimiento de otra criatura en apuros. «Hola, amigo», susurré, extendiendo la mano con la palma hacia abajo. «No te haré daño». El perro estiró el cuello, olfateando mis dedos a distancia. Después de un momento, se acercó más, lo suficiente como para que pudiera ver el pelo enmarañado alrededor de su cuello, donde una vez pudo haber un collar. Una antigua mascota, quizás, abandonada o perdida, que ahora hacía su hogar aquí, entre las ruinas. «Parece que a los 2 nos han echado, ¿eh?», dije en voz baja, arriesgándome a darle una suave caricia en la cabeza. Permitió el contacto. Incluso se apoyó ligeramente en él. El pelaje era más áspero de lo que parecía, polvoriento y enredado, pero el calor bajo mis dedos era extrañamente reconfortante. Animados por el acercamiento de su compañero, los otros 2 perros también empezaron a acercarse sigilosamente. Uno era un pequeño tipo terrier, negro con las patas blancas, mientras que el otro parecía ser una mezcla de spaniel, con sus largas orejas arrastrando ligeramente por el suelo. Mantenían más distancia que el perro marrón, pero su cautela inicial parecía estar desvaneciéndose. Me encontré hablándoles, mi voz baja y firme en la oscuridad. Les hablé de Javier, de cómo nos habíamos conocido en la fiesta de cumpleaños de un amigo,
de cómo me había derramado vino tinto en mi vestido blanco e insistido en pagar la tintorería, de cómo nos habíamos mudado juntos después de 8 meses. Nos habíamos casado en una pequeña ceremonia en un pueblecito con encanto de la sierra donde habían vivido mis abuelos. De cómo realmente había creído que éramos felices. El perro marrón se había acomodado junto a mi bolso, sin llegar a tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Los otros 2 se habían acurrucado a unos metros de distancia, sus ojos abriéndose de vez en cuando para vigilarme antes de volver a cerrarse. ¿Qué voy a hacer?, les pregunté sin esperar una respuesta. Incluso si puedo demostrar que esos mensajes eran falsos, ¿cómo podré perdonarle por creer que yo podría escribir tales cosas? ¿Por echarme así? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire viciado, sin respuesta. Afuera, el viento había arreciado, silbando a través de las grietas de las paredes y haciendo sonar las pocas planchas de metal corrugado que quedaban en el techo. Una sección crujió ominosamente. Y miré hacia arriba, de repente preocupada por la integridad estructural de mi refugio improvisado. Pero moverse parecía demasiado esfuerzo. La adrenalina que me había sostenido durante el enfrentamiento se estaba desvaneciendo, dejando atrás un agotamiento que me calaba hasta los huesos. Miré la hora en mi móvil, apenas las 9 de la noche. La noche se extendía ante mí, larga e incierta. Rebusqué en mi bolso, buscando cualquier cosa que pudiera hacer más llevaderas las próximas horas. Encontré mi cepillo y pasta de dientes, una muda de ropa para mañana, mi neceser de maquillaje, una novela de bolsillo que había traído para el viaje en tren. Nada particularmente útil para una noche en un edificio abandonado. Entonces mis dedos se cerraron sobre un paquete de galletas María que había metido como tentempié para el viaje. «No hay mal que por bien no venga», murmuré, abriendo el paquete. Partí un trozo y se lo ofrecí al perro marrón, que lo olfateó delicadamente antes de cogerlo con una suavidad sorprendente. También compartí trozos con los otros 2, que se acercaron con cautela para aceptar las ofrendas antes de retirarse a sus sitios. Mientras mordisqueaba una galleta, me di cuenta de que no había comido desde el almuerzo. Un bocadillo en la estación antes de subir al tren. Pero el hambre era la menor de mis preocupaciones en este momento. El frío era más acuciante, filtrándose a través de mi fino jersey, mientras la temperatura seguía bajando con la noche cada vez más profunda. Saqué la muda de ropa de mi bolso. Una blusa de algodón y unos pantalones ligeros, no muy útiles contra el frío, pero encontré una bufanda en el fondo que me envolvía alrededor de los hombros. No era mucho, pero ayudó un poco. El perro marrón pareció sentir mi incomodidad. Se acercó poco a poco hasta que se apretó contra mi costado, su cuerpo irradiando una sorprendente cantidad de calor. Después de un momento de vacilación, le pasé el brazo por encima, agradecida por el calor y el simple consuelo de otro ser vivo. Las horas pasaron así, yo sentada contra la pared con el perro apretado a mi lado, los otros 2 cerca, todos escuchando los sonidos de la noche. Un coche ocasional pasando por el camino exterior. El ulular de un búho, el correteo de lo que esperaba desesperadamente que fueran solo ratones y no ratas en los rincones más oscuros del almacén. El sueño llegó en ráfagas intermitentes, interrumpido por la incomodidad de mi postura, el frío que parecía calarme hasta los huesos a pesar del calor del perro, y la intrusión de pensamientos dolorosos. Cada vez que me quedaba dormida, me despertaba de golpe con el recuerdo del rostro de Javier, desfigurado por una ira que nunca antes había visto, o el sonido de la risa satisfecha de Isabel mientras la puerta se cerraba detrás de mí. Durante uno de esos periodos de vigilia, oí voces afuera, distantes al principio, luego más cercanas. Voces masculinas, arrastrando las palabras como si estuvieran borrachos. Mi ritmo cardíaco se aceleró y, a mi lado, el perro marrón levantó la cabeza, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Los otros 2 también se pusieron alerta al instante, con los ojos fijos en la entrada. Las voces pasaron de largo sin acercarse al almacén, desvaneciéndose en la noche, pero fue un crudo recordatorio de mi vulnerabilidad. Aquí estaba yo, una mujer sola en un edificio abandonado en medio de la nada. Si alguien con malas intenciones me encontraba, ¿quién oiría mis gritos? ¿Quién vendría a ayudarme? Ciertamente no Javier, que probablemente dormía profundamente en su habitación de la infancia,
con la vindicación de su madre como último pensamiento antes de cerrar los ojos. El pensamiento trajo una nueva oleada de ira, caliente y clarificadora. Pasara lo que pasara después de esta noche, ya fuera que intentara salvar mi matrimonio o me marchara para siempre, nunca olvidaría esta traición, esta noche en que él había elegido las mentiras de su madre por encima de la verdad de nuestra vida juntos. El perro marrón se volvió a acomodar con un suspiro, su cuerpo cálido contra el mío. En la oscuridad, me sentí absurdamente agradecida por estas criaturas, estos perros callejeros que habían aceptado mi presencia sin cuestionarla, que habían ofrecido el consuelo que podían a una compañera marginada. «Estaremos bien», les susurré, y quizás también a mí misma. «Mañana será mejor». Era una promesa que no tenía forma de cumplir. Una esperanza sin nada que la sustentara más que la obstinada creencia de que las cosas no podían empeorar más que en este momento. Con frío, asustada y abandonada en la oscuridad, con solo perros callejeros por compañía, resultó que me equivocaba. Las cosas podían empeorar. Y mientras la primera luz del alba comenzaba a filtrarse por los agujeros del techo, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, no tenía ni idea de que la parte verdaderamente extraña de esta terrible experiencia aún estaba por llegar. Me desperté con la cálida luz del sol en la cara y la desorientadora sensación de no saber dónde estaba. Por un breve y piadoso momento, mi mente estaba en blanco, sin recuerdos de la noche anterior, sin conciencia de mi entorno. Entonces la realidad volvió de golpe al abrir los ojos al techo destartalado del almacén, y los acontecimientos de la noche anterior me abrumaron con renovada fuerza. Me dolía el cuerpo de dormir sentada contra la pared, y sentía la boca seca y pegajosa. El perro marrón seguía apretado a mi lado. Su respiración constante era un extraño consuelo bajo la dura luz de la mañana que iluminaba nuestro entorno con una claridad implacable. El almacén se veía aún peor a la luz del día. El suelo estaba cubierto de más escombros de lo que había pensado. Telarañas colgaban de las esquinas y manchas de humedad se extendían por lo que quedaba del techo. Los otros 2 perros se habían ido, quizás a cazar el desayuno o a explorar su territorio. Miré mi móvil, 7:24 am, con un 12% de batería restante. Ni llamadas perdidas, ni mensajes. Ni de Javier, ni de nadie. Era como si el mundo hubiera seguido girando sin notar mi ausencia. Se me hizo un nudo en la garganta al pensar en Javier despertándose en su cómoda habitación de la infancia, quizás ya sentado a desayunar con sus padres, todos ellos continuando como si yo nunca hubiera existido. ¿Había pensado siquiera en mí? ¿Se había preguntado si estaba a salvo? ¿Si había logrado encontrar refugio para la noche? ¿O el veneno de Isabel había funcionado tan a fondo que realmente no le importaba? El perro marrón se movió a mi lado, estirando las patas delanteras con un suave gemido, antes de mirarme con esos ojos inteligentes. «Buenos días a ti también», murmuré, con la voz ronca por el sueño y las lágrimas no derramadas. «Gracias por hacerme compañía», respondió levantándose, sacudiéndose enérgicamente, y luego caminando hacia la entrada, donde se detuvo y me miró expectante. «¿Quieres que te siga? No creo que esté lista para un paseo matutino», dije, intentando una broma débil. Pero el perro siguió mirándome, y había algo en su comportamiento que parecía casi urgente. La curiosidad, o quizás solo la necesidad de mover mis miembros entumecidos, me impulsó a levantarme. Me sacudí inútilmente los vaqueros, ahora cubiertos de polvo y pelo de perro, y me pasé una mano por el pelo enredado. Debía tener un aspecto espantoso, pero la dignidad parecía una preocupación lejana después de la noche que había pasado. Siguiendo al perro hasta la entrada, entrecerré los ojos contra la brillante luz del sol matutino. El campo parecía engañosamente pacífico. La hierba cubierta de rocío brillaba bajo la primera luz. Los pájaros cantaban desde los árboles que bordeaban el camino. Al otro lado, la casa de los Monteros se erigía serena y sólida. Sus muros de piedra y su tejado de pizarra, una imagen de la tranquilidad rural. Excepto que algo no estaba del todo bien. Se oían voces provenientes de la casa, más de las que debería haber a esa hora. El perro trotó hacia adelante, y yo lo seguí con más cautela, adentrándome en el camino para tener una mejor vista. Lo que vi me dejó helada a mitad de paso. Una pequeña multitud se había reunido frente a la casa, quizás una docena de personas, algunas en bata y zapatillas,
otras completamente vestidas pero con el aspecto apresurado de quienes se habían puesto la ropa sin pensar mucho. Estaban agrupados alrededor de la entrada, todos mirando algo que no podía ver bien desde mi ángulo. La curiosidad superó a la cautela. Crucé el camino, manteniéndome cerca del seto que bordeaba la propiedad. A medida que me acercaba, pude distinguir fragmentos de conversación. Nunca he visto nada igual. Debía de ser bastante fuerte para... Pobre Arturo, con su problema de corazón. Han llamado a la Guardia Civil. ¿La Guardia Civil? Aceleré el paso, la preocupación superando momentáneamente mi ira hacia la familia que me había echado. ¿Le había pasado algo a Arturo, el padre de Javier? A pesar de todo, no podía desearle ningún mal al hombre apacible y de voz suave que siempre había sido amable conmigo, aunque nunca se hubiera enfrentado a su mujer por mí. Llegué al borde de los vecinos reunidos, manteniéndome un poco atrás, consciente de mi aspecto desaliñado. Desde mi nueva posición, finalmente pude ver lo que había atraído a la multitud. El coche de Javier, el elegante Audi gris del que tan orgulloso estaba desde que lo compró el año pasado, estaba aparcado en un ángulo extraño junto a la puerta principal, como si hubiera entrado demasiado rápido y no se hubiera molestado en corregirlo. La puerta del conductor estaba abierta de par en par, y a lo largo del lateral del vehículo, una serie de profundos arañazos estropeaban la pintura perfecta, como si alguien, o algo, lo hubiera arañado repetidamente. «¿Elena?», dijo una voz, y me giré para encontrar a la señora Ramos, su vecina de al lado, mirándome con una curiosidad indisimulada. «¡Cielo santo! ¿Qué te ha pasado?». «Parece que has pasado la noche en un zarzal». Varias cabezas se giraron ante su exclamación, y sentí que el calor me subía a las mejillas. Antes de que pudiera formular una respuesta que no expusiera la humillación total de mi situación, otra voz atravesó el murmullo de la multitud. «¿Qué hace ella aquí?». Isabel estaba en los escalones de la entrada de la casa, su delgada figura envuelta en una bata de flores, su pelo gris todavía en la pulcra trenza que usaba para dormir, pero su compostura habitual no se veía por ninguna parte. Su rostro estaba pálido, con ojeras que sugerían una noche de insomnio, y sus manos temblaban ligeramente mientras se agarraba a la barandilla del porche. Nuestras miradas se encontraron por encima de la multitud, y lo que vi en la suya fue algo completamente nuevo. No el desdén habitual o la aversión apenas disimulada, sino algo más cercano al miedo. Un miedo genuino y palpable. «He oído el alboroto», dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «¿Qué ha pasado?». La señora Ramos estuvo más que encantada de ponerme al día. Alguien ha vandalizado el coche de Javier durante la noche. Todo el lateral arañado, y la alarma estuvo sonando un buen rato sobre las 3 de la mañana. Despertó a medio pueblo. «Y mira», señaló la grava alrededor del coche, donde ahora noté extrañas manchas oscuras. Aceite o algo así por toda la entrada. Pero no me pareció aceite. Las manchas eran demasiado rojizas, demasiado irregulares, más bien como sangre», murmuró alguien en la multitud, haciéndose eco de mis pensamientos. «A mí me parece sangre». Una oleada de inquietud recorrió a los vecinos reunidos. La delincuencia era rara en esta tranquila zona de la sierra. La mayoría de la gente ni siquiera se molestaba en cerrar las puertas por la noche. El vandalismo ya era bastante inusual, pero la sugerencia de sangre añadía una dimensión más perturbadora. La puerta principal se abrió de nuevo y salió Javier, con aspecto de haber envejecido de la noche a la mañana. Tenía el rostro demacrado, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Llevaba la misma ropa que ayer, me di cuenta. No se había cambiado, no había dormido. Parecía desorientado por la multitud, su mirada recorriendo a los vecinos reunidos antes de posarse en mí. Por un momento, algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, confusión, quizás incluso alivio, antes de que sus facciones se endurecieran de nuevo en la fría máscara de la noche anterior. Pero ese breve atisbo del verdadero Javier, mi Javier, hizo que mi corazón diera un vuelco doloroso en el pecho. «La Guardia Civil está en camino», anunció, su voz áspera por la fatiga, «y nos han pedido que no toquemos nada hasta que lleguen». «¿Han robado algo?», gritó el señor Ferrer, el de la finca de más abajo. «¿Deberíamos revisar nuestras propias propiedades?». Javier negó con la cabeza. «No han robado nada. Solo los daños en el coche y...». Se interrumpió. Sus ojos se desviaron hacia su madre,
que se había puesto aún más pálida ante la mención del robo. Y, insistió la señora Ramos, que nunca se perdía un cotilleo. Y hay algo de desorden dentro de la casa, intervino Isabel rápidamente, su voz quebradiza. Nada importante. Probablemente solo unos críos del pueblo, buscando problemas. Pero su explicación no encajaba con el miedo en sus ojos. La forma en que seguía mirando nerviosamente los campos y bosques circundantes, como si esperara que algo surgiera de ellos en cualquier momento. El perro marrón, que había estado sentado tranquilamente a mi lado durante todo este intercambio, de repente se puso alerta, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la puerta de la casa. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, haciendo que los más cercanos a mí se apartaran nerviosamente. ¿Es uno de los perros callejeros del viejo almacén?, preguntó la señora Ramos, mirando al perro con recelo. Deberías tener cuidado, querida. Pueden ser bastante salvajes. Puse una mano tranquilizadora en la cabeza del perro. Ha sido perfectamente dócil conmigo. La implicación de que había estado con el perro el tiempo suficiente para conocer su temperamento quedó en el aire, provocando miradas curiosas. No, quizás deberías devolverlo a donde pertenece, dijo Isabel, su intento de autoridad socavado por el temblor en su voz. Antes de que pudiera responder, el sonido de una sirena acercándose cortó el aire de la mañana. La Guardia Civil había llegado y con ellos la promesa de una investigación oficial de lo que hubiera sucedido en la noche. Mientras un coche patrulla se detenía en la puerta, me pregunté qué pensarían de esta extraña escena. El coche dañado, las misteriosas manchas, los vecinos reunidos y yo, desaliñada y extrañamente tranquila en medio de todo. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido mientras yo dormía en ese almacén abandonado, una cosa se estaba aclarando. El mundo ordenado y controlado que Isabel Montero había construido comenzaba a resquebrajarse. Y por primera vez desde que me había cerrado la puerta en las narices, sentí algo más que desesperación. Un destello de curiosidad, de expectación. Algo los había asustado a ambos, y tenía muchas ganas de saber qué era. El agente de la Guardia Civil que llegó era un hombre fornido llamado Campos, con un bigote erizado y la tez curtida de alguien que pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre. Contempló la escena con una eficiencia practicada. El coche dañado, las manchas en la grava, la multitud de curiosos y, finalmente, a mí, de pie, apartada, con un perro callejero a mi lado. «Bien», dijo, dirigiéndose a los vecinos reunidos. «Agradezco la preocupación de todos, pero necesito hablar con los residentes y examinar la escena. Si pudieran volver a sus casas, alguien pasará más tarde si necesitamos declaraciones». Hubo algunas quejas. Claramente, los vecinos esperaban asientos de primera fila para el drama que se estaba desarrollando, pero comenzaron a dispersarse, aunque lentamente, y con frecuentes miradas hacia atrás. La señora Ramos se quedó más tiempo que la mayoría, su curiosidad prácticamente irradiando de ella, hasta que el agente Campos le dirigió una mirada significativa. «Eso va por todos, señora». «Pues vaya», murmuró, pero finalmente se dio la vuelta para irse, deteniéndose solo para darme una mirada elocuente que claramente decía que esta conversación no había terminado. A medida que la multitud se dispersaba, consideré mi propia posición. Técnicamente, ya no era residente de la casa, habiendo sido expulsada la noche anterior. ¿Debería irme también? Pero algo mantuvo mis pies clavados en el suelo. Una combinación de curiosidad, una persistente preocupación por Javier a pesar de todo, y quizás un perverso deseo de ver a Isabel retorcerse bajo el escrutinio oficial. El agente Campos se acercó al coche, agachándose para examinar los arañazos a lo largo del lateral. Eran profundos y dentados, cortando la pintura hasta el metal de debajo. Sacó su móvil e hizo varias fotografías. Luego se movió para inspeccionar las manchas en la grava. «¿Informaron de que oyeron una alarma sobre las 3 de la mañana?» Preguntó, dirigiéndose a Javier, que merodeaba cerca con un aspecto cada vez más incómodo. «Sí», respondió Javier, pasándose una mano por su ya revuelto pelo. «Nos despertó a mis padres y a mí. Bajé y la apagué, pensando que quizás un zorro o algo había activado los sensores de movimiento». «¿Y los arañazos? ¿Estaban ahí cuando salió a comprobar?» Javier vaciló. Sus ojos se desviaron brevemente hacia su madre. «Yo, en realidad no salí». Solo silencié la alarma desde dentro de la casa.
No descubrimos los daños hasta la mañana. Las cejas del agente Campos se arquearon ligeramente. Oyó la alarma de su coche sonar a las 3 de la mañana, pero no salió a comprobar el vehículo. Estaba oscuro, interrumpió Isabel bruscamente. Y hemos tenido preocupaciones por intrusos últimamente. Parecía más seguro quedarse dentro. Entiendo, dijo Campos, su tono neutral pero su expresión escéptica. ¿Y qué hay de estas manchas? ¿Alguna idea de lo que podrían ser? De nuevo, esa vacilación de Javier, esa rápida mirada a su madre. No, dijo finalmente. Ayer por la tarde no estaban. Campos asintió, tomando una nota en su pequeño cuaderno. ¿Y mencionó algo de desorden dentro de la casa también? Esta vez fue Isabel quien vaciló. Nada grave, dijo, con la voz tensa. Solo algunas cosas movidas en el salón. Probablemente el viento a través de una ventana abierta. Me gustaría echar un vistazo, si no le importa, dijo Campos, dejando claro que no era realmente una petición. Mientras se dirigían hacia la casa, el agente finalmente se percató de mi presencia. ¿Y ustedes? Antes de que pudiera responder, Isabel intervino rápidamente. Ben no está con nosotros. Es solo una vecina que oyó el alboroto. La mentira fue tan descarada, tan inesperada, que por un momento solo pude mirarla con incredulidad. Javier pareció igualmente sorprendido. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras miraba alternativamente a su madre y a mí. En realidad, dije, encontrando mi voz, soy la esposa de Javier, Elena García. Las palabras sabían amargas en mi lengua después de los acontecimientos de la noche anterior, pero todavía eran técnicamente ciertas. La mirada de Campos se agudizó con interés. ¿Su esposa? ¿Pero no estaba en la casa cuando sonó la alarma? No, dije simplemente, de repente consciente de cómo debía parecer esto. Yo, de pie fuera con la ropa arrugada, claramente habiendo pasado la noche en otro lugar, mientras mi marido y su familia informaban de un misterioso altercado. Un agente menos perspicaz podría haberme sospechado inmediatamente de vandalizar el coche en algún acto de venganza conyugal. Javier dio un paso adelante entonces, pareciendo más en conflicto que nunca. Elena y yo tuvimos una discusión anoche. Decidió quedarse en otro sitio. Era una versión tan edulcorada de lo que realmente había sucedido que casi me reí. ¿Una discusión? Como si simplemente se hubiera opuesto a mi elección de cena o programa de televisión, en lugar de acusarme de mentiras terribles y empujarme físicamente por la puerta. Entiendo, dijo Campos de nuevo, su mirada moviéndose entre nosotros. ¿Y dónde se quedó exactamente, señora García? Dudé. La verdad sonaría descabellada. Que había pasado la noche en un almacén abandonado con perros callejeros porque mi marido y su madre me habían echado. Pero estaba demasiado agotada, demasiado drenada emocionalmente para otra cosa que no fuera la honestidad. En el viejo almacén al otro lado del camino, dije, señalando hacia el edificio en ruinas. No tenía otro sitio a donde ir a esa hora, sin transporte. El comportamiento profesional de Campos flaqueó momentáneamente. Una sorpresa genuina se registró en su rostro. ¿El almacén? ¿Pasó la noche allí? Su mirada bajó al perro marrón que todavía estaba sentado fielmente a mi lado, y la comprensión amaneció. ¿Con los perros callejeros? Sí, dije, levantando ligeramente la barbilla. De hecho, fue una sugerencia de mi suegra. Isabel emitió un sonido ahogado, su rostro enrojeciendo de ira o vergüenza, quizás de ambas cosas. Eso es absurdo. Yo nunca... Señalaste el almacén y dijiste: «Puedes compartir el espacio con los perros callejeros esta noche», musité, mi voz firme a pesar del renovado escozor del recuerdo. Esas fueron tus palabras exactas. La expresión de Campos se había vuelto decididamente más fría mientras miraba a Isabel y a Javier. ¿Le indicó a su nuera que durmiera en un edificio abandonado? En lugar de llamarle un taxi o prepararle una cama en el sofá. Está tergiversando lo que pasó, insistió Isabel, su voz elevándose con indignación. Javier, díselo. Pero Javier parecía congelado, su rostro una máscara de emociones encontradas. Por primera vez desde la noche anterior, realmente me miró, no a través de mí o más allá de mí, sino a mí, observando mi aspecto desaliñado, las ojeras, la suciedad en mi ropa. Algo cambió en su expresión. Un horror creciente que sugería que finalmente estaba viendo la situación con ojos no nublados por la manipulación de su madre. Yo, comenzó, luego se detuvo,
tragando saliva. Deberíamos hablar de esto dentro. Una excelente sugerencia, asintió Campos, su tono dejando claro que esperaba algunas respuestas adecuadas una vez que estuvieran fuera de la vista del público. Mi señora Montero, la más joven, ¿nos acompañará? Dudé, dividida entre el deseo de ver cómo terminaba esta extraña situación y una feroz reticencia a volver a entrar en la casa que me había rechazado tan cruelmente. Pero la curiosidad ganó. Sí, dije. Me gustaría entender qué pasó después de que me fui. Mientras nos dirigíamos hacia la casa, el perro marrón comenzó a seguirnos. Campos lo miró con recelo. Quizás su amigo debería esperar fuera. Para mi sorpresa, fue Javier quien intervino. Déjalo entrar, dijo, su voz extrañamente tensa. No hace ningún daño. Campos se encogió de hombros y todos entramos en la casa. Una extraña procesión de un agente de la Guardia Civil, una pareja distanciada, una suegra hostil y un perro callejero. El salón parecía normal a primera vista. El mismo sofá y sillones florales, los mismos cuadros de paisajes en las paredes, la misma colección de fotografías familiares en la repisa de la chimenea. Pero al mirar más de cerca, noté sutiles alteraciones. Un cojín en el suelo en lugar de en el sofá. Una lámpara torcida en su mesa. Las cortinas no colgando del todo rectas. Y entonces vi lo que habían sido tan reacios a mencionar. Una serie de huellas de patas embarradas que cruzaban la alfombra de color crema, desde las puertas francesas que daban al jardín trasero, a través del salón y hacia el pasillo. Pero no eran las huellas de un animal pequeño como un zorro o un tejón. Eran grandes, mucho más grandes de las que mi propio compañero canino podría hacer, y de forma extraña, casi como una mano por su extensión. Tuvieron una visita anoche, observó Campos secamente, agachándose para examinar una de las huellas más claras. Algo grande. Un perro, dijo Isabel rápidamente. Un perro callejero grande entró de alguna manera por las puertas francesas. Debimos dejarlas sin cerrar. Corrió por la casa y volvió a salir por la puerta principal, cuando Javier bajó a ver qué pasaba con la alarma. Campos parecía escéptico. ¿Un perro hizo estas huellas? Parecen casi... Se interrumpió, aparentemente pensando mejor lo que iba a decir. ¿Y este perro también arañó el coche y dejó esas manchas fuera? O debió de ser, dijo Javier, pero su voz carecía de convicción. Seguía mirando nerviosamente las puertas francesas, como si esperara que algo irrumpiera a través de ellas en cualquier momento. Mi compañero canino, que había estado olfateando la habitación con interés, de repente se centró en las huellas de las patas. Bajó la cabeza para examinarlas más de cerca, y luego hizo algo que me heló la sangre. Retrocedió, con las orejas gachas y un gemido bajo creciendo en su garganta. Fuera lo que fuese lo que había dejado esas huellas, el perro le tenía miedo. Campos observaba esta reacción con las cejas arqueadas. Interesante, murmuró, haciendo otra nota en su cuaderno. Creo que necesitaré tomar algunas fotos de estas huellas también, y posiblemente hacer moldes de las de afuera si son lo suficientemente claras. ¿Es realmente necesario?, preguntó Isabel, su compostura desmoronándose aún más. Solo era un perro, probablemente uno de esos callejeros del almacén. No necesitamos armar un escándalo. Y con el debido respeto, señora. Eso lo determino yo, replicó Campos. Ahora, sobre las discusiones de anoche, quizás podrían explicar exactamente qué pasó, empezando desde que llegó la señora García. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con todas las tensiones no expresadas entre nosotros. Javier parecía atrapado. Su mirada iba de su madre a mí como si buscara una escapatoria. El rostro de Isabel se había endurecido en la máscara imperiosa que yo conocía tan bien. Pero ahora había algo quebradizo en ella, grietas que aparecían en su fachada cuidadosamente construida. Y en ese momento, de pie en el salón con las huellas embarradas de algo que claramente no era solo un perro, cruzando el suelo, sentí que una extraña sensación de vindicación comenzaba a florecer. Lo que fuera que había pasado aquí anoche, después de que me echaran, después de que buscara refugio entre los verdaderos marginados, los había asustado mucho. Los había vuelto vulnerables de una manera que nunca antes había visto. El equilibrio de poder había cambiado, sutil pero innegable, y tenía la intención de entender exactamente por qué.
La explicación que siguió fue una clase magistral de evasivas y verdades a medias. Isabel fue la que más habló, pintando un cuadro de una acalorada discusión sobre los planes de Navidad, en la que supuestamente yo había salido dando un portazo en un ataque de ira, rechazando ofertas de un taxi o de que me llevaran a la estación. Javier contribuyó poco, principalmente con asentimientos y acuerdos murmurados, aunque noté que no podía mirar directamente a los ojos del agente Campos, ni a los míos. Les dejé tejer su ficción sin interrupción, observando cómo la expresión de Campos se volvía cada vez más escéptica a medida que se desarrollaba la historia. Solo cuando Isabel terminó con un suspiro de mártir sobre los jóvenes y sus relaciones volátiles, hablé por fin. «Eso no es lo que pasó», dije en voz baja. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Javier, dile la verdad. Dile cómo tu madre afirmó haber encontrado mensajes en tu móvil que yo nunca envié. Dile cómo me empujaste hacia la puerta y me dijiste que fuera andando a la estación. Dile cómo ella». Señalé a Isabel, que se había quedado muy quieta. Señaló el almacén y me dijo que durmiera con los perros callejeros. La mirada de Campos se desvió hacia Javier, que parecía a punto de vomitar. «¿Señor Montero?» Javier abrió la boca, la cerró y luego miró a su madre. Algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa que no pude descifrar, antes de que finalmente hablara. No fue exactamente como lo describió mi madre, admitió, las palabras pareciendo costarle un esfuerzo físico. Estaba enfadado. Dije cosas que no debería haber dicho, pero nunca tuve la intención de que Elena durmiera realmente en el almacén. Se volvió hacia mí con expresión suplicante. Pensé que llamarías a alguien, o que irías al pueblo y te registrarías en el hostal. Nunca imaginé que realmente te quedarías allí. ¿Con qué cobertura? ¿Con qué dinero?, pregunté señalando mi bolso, que todavía estaba donde lo había dejado junto a la puerta. A mi cartera y mi móvil estaban ahí dentro. «¿Lo sabías?», se estremeció, y vi cómo la comprensión lo golpeaba. Las implicaciones completas de lo que había hecho, de lo que podría haberme pasado durante la noche en ese edificio decrépito. «No pensé». «No», le interrumpí, «no lo hiciste. Elegiste creer lo peor de mí sin una pizca de evidencia, sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Y ahora le estás mintiendo a la Guardia Civil al respecto». «Y no estoy mintiendo», protestó débilmente. «Y no del todo. Yo solo». «Déjeme ver esos mensajes», interrumpió Campos, cuya paciencia se estaba agotando claramente. «Los que supuestamente empezaron todo esto». Javier vaciló y luego sacó su móvil. «Los borré. Se lo dije a Elena anoche. No podía soportar verlos». «Qué conveniente», murmuró Campos, tomando otra nota. «Estaban allí», insistió Isabel, alzando la voz. «Los vi yo misma. Cosas horribles sobre que la enfermedad de Arturo era muy oportuna, sobre que nuestra casa era húmeda y deprimente, sobre cómo preferiría pasar la Navidad con su propia familia». Negué con la cabeza, dirigiéndome directamente a Campos. «Yo nunca envié esos mensajes. Alguien o los fabricó o mintió sobre su existencia. He estado encantada de pasar todas las Navidades con la familia de Javier desde que nos casamos, a pesar de cómo me trata su madre, Sa». «¿Y cómo es eso exactamente?», me preguntó Campos, con el bolígrafo suspendido sobre su cuaderno. Consideré mi respuesta con cuidado. No se trataba de ajustar cuentas o exponer un drama familiar. Se trataba de establecer la verdad de lo que había sucedido. «Con una hostilidad constante», dije finalmente. «He pasado 3 años intentando construir una relación con ella, pero me ha dejado claro que nadie sería nunca lo suficientemente bueno para su hijo». Isabel emitió un bufido, pero Campos la silenció con una mano levantada. «Señor Montero, ¿vio usted mismo esos mensajes o se fió de la palabra de su madre?». Javier parecía acorralado. «Yo vi algo en mi móvil, pero fue solo por un momento antes de borrarlos. Estaba tan enfadado que realmente no los leyó con atención», terminó Campos por él, su tono plano de incredulidad. «Echó a su esposa de la casa familiar, de noche, basándose en mensajes que miró brevemente antes de borrar». Dicho así, sonaba incluso peor de lo que se había sentido en ese momento, si eso era posible. Javier pareció encogerse bajo la mirada desaprobadora de la gente. «Ahora, sobre la intrusión de anoche», continuó Campos, cambiando de tema. «¿Están seguros de que fue solo un perro callejero? ¿Qué otra cosa podría ser?», preguntó Isabel.
con un tono quebradizo en su voz. No podría decirlo, señora, pero en mis 15 años en el cuerpo nunca he visto a un perro hacer huellas como estas, ni arañar un coche de esa manera. Señaló las marcas en el suelo. Y está el asunto de esas manchas de fuera. ¿Qué pasa con ellas?, preguntó Javier, su voz un poco más aguda de lo normal. Las pruebas de laboratorio lo confirmarán, pero parecen ser de sangre, dijo Campos. Una cantidad significativa. ¿Alguien resultó herido durante este incidente? ¿O algún animal? No, dijo Isabel con firmeza. Nadie resultó herido. El perro marrón, que había estado sentado tranquilamente a mi lado durante todo este intercambio, de repente se levantó y se acercó a las puertas francesas, arañándolas como si quisiera salir. Lo dejaré salir, ofrecí, moviéndome para abrir las puertas. Campos asintió, observando con interés cómo el perro se deslizaba hacia afuera e inmediatamente comenzaba a olfatear el jardín con determinación. A través de las puertas abiertas, noté algo que no había podido ver desde el frente de la casa. Una sección del jardín trasero donde el césped normalmente inmaculado estaba revuelto. La tierra oscura y removida como si algo hubiera estado cavando, o saliendo de una madriguera. Campos también lo había notado. Pasó a mi lado hacia el patio, su expresión pensativa mientras examinaba los daños. Eso es bastante destrozo para un perro callejero. Zorros, dijo Isabel rápidamente. Ya hemos tenido problemas con ellos antes. Zorros, perros, menuda colección de animales han tenido de visita, comentó Campos secamente. Creo que tendré que echar un vistazo más de cerca a esta zona también. Mientras se adentraba más en el jardín, me volví para enfrentarme a Javier e Isabel. Estaban de pie, uno al lado del otro, en el salón, un frente unido a pesar de la tensión evidente en sus posturas. Pero algo fundamental había cambiado desde la noche anterior. La dinámica de poder se había alterado, dejándolos a la defensiva e inseguros donde antes habían estado tan confiados en su crueldad. ¿Qué pasó realmente anoche?, le pregunté en voz baja, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que Campos no oyera desde el jardín. ¿Después de que me fuera? No pasó nada, espetó Isabel. Pero sus ojos se desviaron hacia la tierra removida visible a través de las puertas abiertas. Algo os asustó, insistí. A los dos. Algo que no era solo un perro callejero o un zorro. No sabes de lo que hablas, dijo, pero el temblor había vuelto a su voz. Miré a Javier, buscando en su rostro algún rastro del hombre con el que me había casado. El hombre en quien había confiado mi corazón y mi futuro. ¿Javier? Dime la verdad. Por un momento, pensé que realmente respondería con honestidad. Algo en su expresión se suavizó. Un atisbo de vulnerabilidad que se abría paso a través de la fachada hostil. Pero entonces miró a su madre, y el momento pasó. «Fue solo un perro», repitió, la mentira pesada y obvia entre nosotros. «Nada más», asentí lentamente, aceptando que no obtendría la verdad de ninguno de ellos, no ahora, quizás nunca. «¿De acuerdo? Bueno, creo que ya he visto suficiente». «¿Te vas?», preguntó Javier, con una extraña nota en su voz que podría haber sido alivio o arrepentimiento. «Sí», dije, volviéndome para recoger mi bolso de donde todavía estaba junto a la puerta principal. «Voy a pedirle al agente Campos que me lleve a la estación. Dudo que se niegue dadas las circunstancias». «Elena, espera», dijo Javier, dando un paso hacia mí. «Deberíamos hablar de esto. De nosotros». Me detuve, con la mano en la correa de mi bolso, y lo miré de verdad, al hombre que había amado, que había pensado que estaría a mi lado pasara lo que pasara. A la clara luz de la mañana, después de la noche que había soportado, lo vi de manera diferente. No como el compañero seguro y cariñoso en el que había creído, sino como alguien débil y fácilmente manipulable, alguien que había fallado en la prueba más básica de confianza y lealtad. «No hay nada de qué hablar», dije en voz baja. «Tomaste tu decisión anoche. Elegiste creer lo peor de mí sin cuestionarlo. Elegiste ponerme en peligro en lugar de enfrentarte a tu madre. Y luego elegiste mentir al respecto. Cometí un error», admitió, su voz quebrándose ligeramente. «Un error terrible. Pero podemos superarlo. Podemos arreglarlo». Negué con la cabeza. Una extraña calma se apoderó de mí. «Algunas cosas no se pueden arreglar, Javier. Algunas traiciones son demasiado profundas». Me colgué el bolso al hombro,
sintiendo su peso como un recordatorio de la noche que había pasado entre los marginados. Abandonada, pero no rota. Le enviaré a alguien a por el resto de mis cosas esta semana. ¿No estarás hablando en serio de terminar nuestro matrimonio por una pelea? Intervino Isabel, su voz afilada por la incredulidad. Ni esta es exactamente el tipo de reacción exagerada y dramática sobre la que le advertí a Javier cuando te trajo a casa por primera vez. Me volví hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Esto no fue una pelea, fue una revelación. Y en cuanto a mi matrimonio, terminó en el momento en que tu hijo eligió tus mentiras por encima de la verdad que debería haber conocido en su corazón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de finalidad. El rostro de Isabel se sonrojó, pero por una vez pareció no encontrar una respuesta cortante. Desde el jardín llegó el sonido de la voz de Campos mientras hablaba por su radio, solicitando más agentes y posiblemente apoyo forense. Lo que fuera que había encontrado allí aparentemente merecía una atención más seria que un simple caso de vandalismo. El perro marrón había vuelto a mi lado, apretándose contra mi pierna como si sintiera mi angustia. Apoyé mi mano en su cabeza, obteniendo consuelo de su sólida presencia. «Tengo que encontrar a la gente», dije, moviéndome hacia las puertas francesas. «Hacerle saber que estoy lista para irme. Elena, por favor», intentó Javier una última vez, su voz urgente. «Hay cosas que no entiendes. Cosas que pasaron anoche después de que te fuiste. Necesito explicarte». «No», lo interrumpí suavemente. «Tú no vas a usar lo que te asustó anoche como una forma de volver a ganarte mi favor. Lo que sea que entró en esta casa, lo que sea que hizo esas marcas y removió el jardín, eso es entre tú y tu conciencia». Una extraña expresión cruzó su rostro entonces, algo cercano al miedo, pero mezclado con un temor casi supersticioso. «No fue solo», comenzó, y luego se detuvo cuando la mano de su madre se cerró alrededor de su brazo en una advertencia. «Javier», siseó ella, «no lo hagas». Su intercambio solo confirmó lo que ya sospechaba, que lo que había ocurrido después de mi expulsión había sido mucho más significativo de lo que estaban admitiendo. Una parte de mí sentía curiosidad, incluso preocupación por lo que podría haberlos asustado tanto. Pero una parte más fuerte reconoció que sus secretos ya no eran mi carga. «Adiós, Javier», dije, apartándome de ambos. «Isabel». Mientras salía al jardín para encontrar al agente Campos, con el cálido sol de la mañana en mi rostro, sentí algo inesperado. No solo ira o dolor, sino una chispa de algo que se sentía casi como libertad. Durante 3 años, me había contorsionado tratando de encajar en la idea que Isabel tenía de una nuera digna. Había pasado por alto el hecho de que Javier no me defendiera de las sutiles crueldades de su madre. Había atenuado mi propia luz con la esperanza de ser aceptada en su familia. Nunca más. Fuera lo que el futuro me deparara, papeles de divorcio, un nuevo piso, reconstruir mi vida pieza por pieza, lo enfrentaría en mis propios términos, con mi dignidad intacta. Había sobrevivido a una noche entre marginados. Había sido expulsada y humillada, y sin embargo aquí estaba, más fuerte por haberlo soportado. Campos levantó la vista de su examen de la tierra removida cuando me acerqué, el perro marrón trotando fielmente a mis talones. Algo en mi expresión debió de decirle todo lo que necesitaba saber. «¿Lista para irse?», preguntó simplemente. Asentí, mirando hacia atrás una vez más a la casa, a la vida que estaba dejando atrás. A través de las puertas francesas, pude ver a Javier e Isabel todavía de pie en el salón, mirándome con expresiones que no pude descifrar del todo. Lo que fuera que los había asustado en la noche había dejado su marca en más de un sentido. Había expuesto vulnerabilidades que se habían esforzado por ocultar. «Sí», dije, apartando la vista con determinación. «Estoy lista». Mientras Campos me conducía de vuelta a su coche patrulla, con el perro manteniéndose a nuestro lado, sentí que el peso de las últimas 24 horas se asentaba en una extraña especie de claridad. No sabía cuáles serían mis próximos pasos, o cómo me recuperaría de esta impactante disolución de mi matrimonio. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Nunca más permitiría que la crueldad o el rechazo de otra persona me hicieran sentir pequeña. Me habían arrojado entre marginados,
y había encontrado más lealtad allí que en el abrazo de mi marido. Me habían humillado y abandonado, y sin embargo ahora estaba de pie con la cabeza bien alta. Y cualquier misterioso evento que hubiera sacudido a los Montero en mi ausencia, que hubiera dejado sangre en su entrada y miedo en sus ojos, ya no era asunto mío. Mi vida volvía a ser mía, y esta vez la protegería con más cuidado,